que dentro de la Revolución Bolivariana, el proceso de la visión histórica a largo plazo del proceso revolucionario es mucho más importante que a veces los errores coyunturales que puedan existir dentro del mismo proceso revolucionario. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que sucedió en Bolivia, de alguna manera u otra, pienso que se pudo haber llegado a mayores acuerdos para que eso no sucediera y a su vez se le aperturara las puertas, obviamente, a la derecha en Bolivia, que obviamente sabemos que Bolivia es un país hiperestratégico desde la colonialidad. ¿De dónde crees tú que sacan la mayor cantidad de plata en Sí, todo nuestro continente? el... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la coordinación general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio y en todas las demás plataformas, ladanta.tv. Este servidor, Ricardo Romero Romero, a nombre de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, le da la bienvenida a José Luis Alcalá Ojeda. Bueno, José Luis es un investigador sociocultural. José Luis también ha incursionado en la producción audiovisual, en la investigación histórica y bueno, también lo tenemos acá como analista de la geopolítica regional y está aquí porque nos duele Bolivia. Nos duele la hija predilecta del Libertador. Lo que está ocurriendo allí no puede dejarnos indiferentes, ya que somos básicamente el mismo proyecto, el proyecto del Libertador. Y ya sabemos los resultados de la primera vuelta, donde la derecha se impuso tanto en el primero como en el segundo puesto que va hacia el balotaje. Entonces tenemos a un Tuto Quiroga por un lado, un personaje peligroso, y el otro quizás no sea menos peligroso, pero es un hombre de derecha, pero al menos se le ve más moderado, ¿no? Entonces, bueno, José Luis, ¿qué tienes que decirnos de una nación que recientemente cumple 200 años de fundada? Fíjate, Bolivia, el 6 de agosto de 1825 es cuando se constituye como república. El libertador Simón Bolívar hace 200 años, hace pocos días entra triunfalmente a La Paz. Y bueno, en estos días viene el famoso ascenso al Potosí y bueno, lo que en este momento era constitucionalmente hablando la República de Bolívar, que luego en noviembre pasaría a ser Bolivia. Y vemos también que en 1809 quizás una de las primeras regiones de nuestra América en levantar su hito de independencia, la rebelión de Chuquisaca, 1809. Luego tuvimos, inclusive antes de eso, estaban los famosos Tupac, Tupac Katari, Tupac Amaru, Tupac Amaru II o Julián Apaza. Se levantó esa gran heroína a la cual el Libertador ascendió a coronela y le hizo ese gran reconocimiento, Juana Zurduy. Es decir, tenemos una historia que nos transversaliza y que sentimos a Bolivia parte de nosotros y nos duele lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu primera lectura sobre esta primera vuelta donde nuestra izquierda, bueno, nuestros hermanos de izquierda lamentablemente bajo una fractura, bajo una, digamos, incomprensión, eh, nos hemos visto derrotados y es una gran derrota para, digamos, para la izquierda latinoamericana? Es muy importante hablar sobre estos temas y
me gustaría, antes de tocar el punto principal, porque has abordado una serie de temáticas importantes, quisiera que decirte algo desde lo personal, porque fíjate que dijiste algo que me pareció muy interesante y que realmente llega, que es que nos duele Bolivia. Vale, lo dijiste, ¿cierto? Nos duele Bolivia, pero además nombraste una serie de personajes, pero hubo un personaje que quizás yo estaba esperando que nombraras, pero a su vez dije, bueno, si no lo nombra me da el pie para decirlo, y es Antonio José de Sucre. Pero ¿qué es lo que pasa con Antonio José de Sucre en mi vida personal? Que es que Antonio José de Sucre, su segundo apellido es Alcalá. Como muy bien me presentaste, mi nombre es José Luis Alcalá Ojeda. Mucha gente me conoce, Ricardo, por ser uno de los nietos de Fabricio Ojeda, ¿vale? El comandante Fabricio Ojeda, pero lo que no mucha gente conoce es que soy descendiente directo de José Gabriel de Alcalá, que fue tuvo una participación importante en la lucha por la independencia de Venezuela, primero firmando el acta, el mismo acta de la independencia de Venezuela en 1811 por la provincia de Cumaná. ¿De acuerdo? La familia Alcalá fue una de las familias más importantes en la lucha por la independencia. Vale. Después él no se quedó solo con eso, sino que cuando se pierde la Primera y la Segunda República, obviamente después él también se exilia y regresa junto con Bolívar para crear la Tercera República y fue diputado del Congreso de Cúcuta en 1821 a favor de la propuesta de Simón Bolívar, es decir, que estaba en el bando bolivariano. Vale. ¿Por qué te digo todo esto? Porque él, aparte de su rol político como tal, era nada más y nada menos que primo hermano de la mamá de Antonio José de Sucre. La mamá de Antonio José de Sucre se llama María Manuela de Alcalá y Sánchez, como se llamaba mi tatarabuelo, que se llama José Gabriel de Alcalá y Sánchez. Es decir, eran primos. Él, a su vez, obviamente, tenía un lazo familiar con Antonio José de Sucre y Alcalá, que viene siendo, a su vez, el gran mariscal de Ayacucho. Creador de Bolivia. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, dentro de mi familia hay un lazo consanguíneo importante con la fundación de Bolivia. ¿Vale? Eh, no es un tema solamente actual para mí por mi militancia en la Revolución Bolivariana, que obviamente la llegada, por ejemplo, del líder Aymara Evo Morales, obviamente eso fue para nosotros una gran emoción dentro del proceso de lo que era el proceso continental, pues, de lo que fue o de lo que es la revolución bolivariana, que dentro de mi concepto obviamente va más allá de lo que es un proceso meramente venezolano, sino que la propuesta del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, obviamente, tiene que ver con una propuesta bolivariana continental de liberación de los pueblos. Y Bolivia, obviamente, siempre ha formado parte del eje bolivariano. Su participación en la alternativa bolivariana para nuestra América ha sido crucial. Y obviamente, el ALBA, que tiene ese nombre bolivariano, tiene mucho que ver con el análisis que quiero plantear, Ricardo. Claro. Vale, No es importante todos estos antecedentes porque el proyecto nuestro americano tiene un epítome en Bolivia y precisamente el Libertador cuando se dirige a la paz luego de la campaña liberadora del Perú, que era una campaña que abarcaba desde 1823 a 1826, definitivamente era como el marco para que luego el Congreso Anfictiónico, que el año próximo celebramos 200 años, otro sí, bicentenario, pudiera dar una respuesta a la doctrina Monroe, dar una respuesta a lo que luego se convertiría en el mayor imperio de la historia
que es Estados Unidos, y lo digo responsablemente, el mayor imperio de la historia, porque nada más tener más de 900 bases alrededor del mundo, tener injerencia y tener trascendencia económica en el mundo, lo hace el mayor imperio de la historia. Esa es la realidad. Eso no es algo que lo estemos reconociendo porque nos guste, es la verdad, es la realidad. Entonces, resulta que Bolívar ya se había planteado hacerle frente a eso, buscar la integración regional que nos permitiera ejercer un contrapeso. Pero bueno, ya sabemos que no se logró, y eso es parte de lo que ha ocurrido durante 200 años, y precisamente de eso es que tú vas a seguir profundizando. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué piensas en este momento de que un hombre como Tuto Quiroga y por otro lado Paz, que viene de, por cierto, el candidato Paz viene de estar, de haber militado en la izquierda, de haber sido un hombre, si se quiere, muy de esa izquierda, se le dice light, pero sí, él coqueteó obviamente con Evo, con Álvaro García Linera, y ahora lo vemos más a la derecha, porque él dice que él está en el centro, pero no, cuando dicen que está en el centro, porque está bien en la derecha. Pero su discurso es moderado, y es moderado, pero hay una alarma, porque él habla de algo de lo cual hablaba aquí esta María Corina Machado, ya está hablando de capitalismo popular, una cosa tan que a nosotros nos causa gracia, pero también nos genera una alerta. ¿Qué opinas tú de esta situación en este momento en Bolivia? Bueno, mira, Ricardo, realmente es un tema bastante amplio, obviamente. Y como los tiempos en los medios de comunicación a veces son limitados, permíteme intentar hacer un resumen desde mi modesta formación desde el punto de vista de la antropología y la arqueología. Y ¿Vale? de la historia también, porque Sí, estás en el centro, estás en el Centro Nacional de Estudios Históricos. perfecto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento para contextualizarlo en el momento que tú más estás haciendo, pero ¿cuál es el planteamiento desde mi punto de vista? Estamos viviendo una globalidad, ¿de acuerdo? Una globalidad que hay una confrontación dentro del dominio del planeta Tierra, ¿ok? Por los recursos naturales. Eso ya viene sucediendo durante cientos de años, ¿de acuerdo? Pero el momento histórico en el que estamos viviendo ahorita dentro del planeta Tierra, de globalización, hipertecnología, etcétera, nos está llevando a una situación en la que obviamente los pueblos que fueron dominados y colonizados durante siglos se han dado cuenta realmente de su capacidad para poder desarrollarse por sí mismos, sin la necesidad de una tutela extranjera. Esos procesos que fueron más que todo desarrollados durante finales del siglo XIX y principios del siglo y todo el siglo XX, mejor dicho, ya en el siglo XXI se van a convertir en piezas de un ajedrez geopolítico que obviamente se van a caracterizar por el control de los recursos naturales. Ahora, ¿qué está ofreciendo Bolivia en este sentido? Uno de sus recursos naturales es el litio y los intereses de la globalización son justamente la privatización de todos esos recursos. Esos O sea, personajes, y el litio es considerado en este momento el nuevo oro, ¿no? el nuevo oro para todo. Recordemos lo que Por su incidencia que tiene en lo tecnológico. Recordemos cuando lo que pasó con las elecciones en Venezuela y las injerencias de Elon Musk, que para ese momento formaba parte del gobierno de Estados Unidos, de Donald Sí, Trump, y de la instancia esta para la eficiencia. Pero mira, de eso vamos a seguir profundizando en el segundo bloque de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven.
106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Y estamos recordándole nuestras redes en Instagram, Oye Ven Piso Radio y ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, tiene como invitado a José Luis Alcalá Ojeda. Es un investigador sociocultural, productor audiovisual, y en este momento lo tenemos como analista geopolítico. Estamos hablando del caso Bolivia. Habíamos dejado para el primer bloque cuáles eran los intereses del gran capital o los intereses de los poderes fácticos sobre Bolivia. Dejamos claramente que el litio es uno de sus grandes intereses por su posición estratégica dentro del mercado tecnológico, que además es el mercado que está en auge. ¿Qué otras cosas hay detrás de esta situación que hay en Bolivia? Bueno, yo pienso que justamente, fíjate, Ricardo, obviamente para darle continuidad a la respuesta o al análisis que estábamos desarrollando, estos personajes políticos que ganaron en las elecciones del 17 de agosto, obviamente representan a esos intereses de la globalidad dominada por el mundo unipolar occidental. Mientras que Bolivia, obviamente, con el movimiento al socialismo, está dentro del eje de un mundo multipolar. ¿De acuerdo? Eso hay que dejarlo supremamente claro. Y de verdad que qué bueno que también este programa tenga que ver mucho con el enfoque pedagógico por la vida, la justicia la ecología, porque fíjate tú que Bolivia, además como Estado plurinacional, es un Estado también que se ha caracterizado muchísimo en las organizaciones a nivel mundial por la defensa de la Pachamama. Es decir, estamos hablando de una cultura ancestral que no solamente a nivel político le está haciendo resistencia al imperialismo global, sino que además a nivel cultural, a nivel filosófico, los pueblos aymaras también están ejerciendo un legado cultural, espiritual, sobre una visión diferente, Ricardo, de cómo relacionarlos con el planeta Tierra, porque la sobreexplotación de esta hipertecnologización que se está desarrollando a través de la dictadura global del capitalismo, obviamente nos está llevando a una sobreexplotación de la madre tierra. Y los pueblos ancestrales, Aymara, tienen toda una visión diferente de cómo relacionarnos. Ellos ya hablan el buen vivir o el vivir bien, que de ahí es donde Chávez después sacó el vivir viviendo, ¿te acuerdas? Sí. Por la misión vivienda. Es decir, esto es una filosofía ancestral que es una contraparte a los modelos neoliberales de privatización hasta del agua, del aire, o sea, esto es una locura el Sí, planteamiento de la ciertamente, José Luis, globalización. pero fíjate, vamos a centrarnos por el tema coyuntural. Ya hemos dado una vuelta por el tema de dónde viene pues la cosa, ¿no? ¿Qué está ocurriendo actualmente en Bolivia? O sea, tenemos, por ejemplo, a, a Paz Pereira, por un lado, que representa, entre comillas, el centro, y digo entre comillas porque centro no existe, y tenemos, por otro lado, a un derechista como Tuto Quiroga, que van a una segunda vuelta. ¿Qué significa eso en este momento para lo que acontece geopolíticamente en nuestra América? Bueno, mira, disculpa que vuelva un poquito otra vez atrás, pero no me voy a ir tan atrás. Pero sí, ¿qué ha pasado en Bolivia en estos últimos 20 años? Intentos de golpe de Estado, guarimbas, trancas de la ultraderecha, incluso movimientos ultraderechistas, casi que neofascistas en algunos sectores de Bolivia. Últimamente, el golpe de Estado que le hicieron a Evo. Vale. Ahora, para ya llegar a este punto como tal, obviamente la llegada de alguno de estos dos factores al poder en Bolivia va a representar la entrega o la alineación de ese gobierno a los factores de la globalidad imperial de Occidente.
Ok, eso lo tenemos bastante claro de lo que estás diciendo. ¿Por qué ocurrió eso? Y no tan atrás. Al factor de lo que pasó con la izquierda en este momento. Ok, bueno, Ricardo, sí, pienso que para nosotros los venezolanos, el análisis de lo que ha sido, vamos a decir, la fragmentación de los movimientos sociales, progresistas, de izquierda, revolucionarios de Bolivia, obviamente nos deja una gran enseñanza, no solamente para Venezuela, sino para el contexto geopolítico actual, porque obviamente no podemos anteponer a veces los intereses inmediatos a una visión de largo plazo del proceso revolucionario. Yo tuve la oportunidad de escribir un artículo y obviamente desde la perspectiva desde acá de Venezuela no podemos tener todos los factores en nuestra mano de lo que sucedió allá. Pero pudiendo estudiar, investigando lo que ha sucedido, podemos decir que por lo menos, no por criticarlos a ellos, sino por la enseñanza que nos da a nosotros, es que dentro de la revolución bolivariana, el proceso de la visión histórica a largo plazo del proceso revolucionario es mucho más importante que a veces los errores coyunturales que puedan existir dentro del mismo proceso revolucionario. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que sucedió en Bolivia, de alguna manera u otra, pienso que se pudo haber llegado a mayores acuerdos para que eso no sucediera y a su vez se le aperturara las puertas, obviamente, a la derecha en Bolivia, que obviamente sabemos que Bolivia es un país hiperestratégico desde la colonialidad. ¿De dónde crees tú que sacaban la mayor cantidad de plata en Sí, todo nuestro continente? el Potosí, de hecho, desde el Potosí es que brotaba la plata que luego iba hacia Argentina Y que por eso y que ese luego río se llama el el Río río de de la la Plata, Plata. así mismo es, pero era una plata proveniente del Potosí. Ahora fíjate, José Luis, el MAS fue dividido, vimos por un lado a un Evo Morales que más allá de los resultados, con el voto nulo que él propició, que queda visto como el líder indiscutible de la izquierda. Fue el factor dentro de la izquierda con mayor, digamos, presencia. Luego está Andrónico, que tuvo un 8.19%, una gran parte de los votos pertenecientes al MAS. Luego está el candidato del MAS, digamos, el MAS que representa a Luis Arce y un candidato que se vio también disminuido. Cuando tú sumas todos los factores de la izquierda, más otro partido por allí que no sumaba ni el 1%, vemos que es una izquierda que tiene entre un 25 y un 27%. Es decir, ni siquiera le llegaban al segundo, que es Tuto Quiroga, que es el que saca la segunda votación, y Paz Pereira, que obtiene un 32 y que aún así no gana, sino que tienen que ir a una segunda vuelta. ¿Qué pasó con la izquierda? Vamos a centrarnos en eso. Ya nos queda poco tiempo de este segundo bloque. Sí. Si quieres, arranca con una idea y luego seguimos en el tercer bloque desarrollándola. Bueno, obviamente, como todo proceso político y humano, Ricardo, todo esto es multifactorial y obviamente no se puede abarcar el análisis en un tiempo tan limitado. Pero desde mi perspectiva y de lo que se ha podido analizar, es que de alguna manera u otra, obviamente, todo proceso político, sea de derecha, de izquierda, como tú lo quieras llamar, se desgastan. Es como una maquinaria, pues obviamente con el uso se va desgastando y debes cambiar piezas, debes renovarlas, debes ponerle aceite, o sea, debes ponerlo funcional. Lo que hicieron los chinos con la revolución cultural y luego con lo que hizo Deng Xiaoping con el pájaro en la jaula. Un refrescamiento, ¿no? Correcto, o sea, si el capitalismo va mutando y va cambiando y adaptándose,
el socialismo mucho más debe hacerlo. Bueno, el socialismo ha tenido, disculpa que me vaya tan lejos, pero todo está conectado, ha tenido un proceso de reinvención, por decirlo de alguna manera, exitoso, que es el caso de China. De eso podemos inclusive Es que está conectado. ver las dos particularidades. Claro que De sí. eso seguiremos hablando en la tercera y última parte de este episodio de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos conversando, este servidor, Ricardo Romero, con José Luis Alcalá Ojeda. José Luis Alcalá Ojeda es un investigador sociocultural. José Luis tiene estudios en antropología, también ha hecho cosas como productor audiovisual y lo tenemos acá como analista geopolítico porque precisamente sabemos que en la geopolítica todo está conectado y estamos analizando la realidad boliviana hoy, una realidad que nos duele, es la hija predilecta del Libertador, creada además por el mariscal Antonio José de Sucre, que a partir del triunfo en Ayacucho, que ya está por cumplir 201 años ahora en diciembre, ya cumplió su bicentenario, gracias a todo el esfuerzo de el primer presidente de Bolivia, Antonio José de Sucre, y obviamente de la magistral diplomacia bolivariana ejercida por quien la fundó, quien es Bolívar, tenemos una república que sigue en disputa 200 años después. O sea, logró su emancipación de la corona española, logró expulsar a los españoles del continente, pero en este momento, a pesar de que se habían logrado reivindicaciones y de que ya decir Estado plurinacional de Bolivia ya es hablar de algo subversivo, de algo realmente trascendente. Pero parece que hay un cierre de ciclo, hay un retroceso en estos momentos, dicho por grandes analistas e inclusive grandes conocedores de la realidad boliviana, como Álvaro García Linera. Hay un cierre de un ciclo. La izquierda no está muerta, no es así. Estábamos hablando de que se desgastó en el caso de Bolivia, no supo refrescarse, no supo renovarse. Sin embargo, cuando sumamos todos los factores, la izquierda representa a nivel electoral más de 30%. Es decir, no está tan disminuida como la gente piensa y el liderazgo de Evo no sigue intacto, pero es el mayor liderazgo de la izquierda porque así, por lo menos los números lo dicen, ¿no? Y por otro lado, tenemos que el socialismo se ha sabido, por decirlo de alguna manera, y voy a hablar de dos modelos exitosos, o de tres, porque no es el mismo modelo, pero ha sido exitoso a nivel de sostenerse y de poder darle bienestar a la mayor parte de la población, porque los que nos dice Occidente, por ejemplo, de Corea del Norte ha tenido un programa socialista exitoso. Claro que sí. ¿Qué es lo que nos llega a nosotros de allá? Que bueno, que es un estado totalitario, que es un estado hermético, que la gente huye de allá. Bueno, la gente huye de cualquier lado. De Estados Unidos hay gente huyendo a México, por ejemplo. De Europa huye gente a otros lados. Es decir, eso no es ningún indicativo de que porque haya gente que salga de Corea del Norte es que la gente está huyendo, ¿no? Entonces, en Corea del Norte hay unos procesos que le han dado bienestar a su pueblo. Voy a hablar del caso de Vietnam, uno de los casos más exitosos, donde el imperialismo buscó, por decirlo de alguna manera, hacer mella y no lo logró. Ahí hay un caso muy particular. Está el caso de China, que es quizás el más emblemático, el modelo chino, un modelo abierto de mercado hacia afuera y socialismo hacia adentro. Pero también voy a hablar de otros modelos sociales que no están vinculados al socialismo, pero que han logrado un estado de bienestar para su pueblo. Puedo hablar claramente en este caso de la República Islámica de Irán, que hizo una revolución social, una revolución islámica. Desde 1979 ha logrado ubicarse como una de las mayores potencias tecnológicas del planeta.
Y la mayor parte de su población, o sea, allí no podemos hablar de pobreza extrema, en Irán no existe la pobreza extrema. La gente tiene acceso a servicios, a salud, a educación y bueno, hay una visión distinta por su origen. Recordemos que Persia tiene 7.000 años, es una de las civilizaciones más antiguas, pero fíjate, en el caso de la Revolución Islámica ha sido exitosa, al menos para su pueblo, y vemos en el caso de la fragmentación de lo que ha ocurrido en Bolivia como un factor que a nosotros, vuelvo a decirlo, nos duele. ¿Qué otros análisis puedes hacer al respecto con esta situación en Bolivia? Bueno, Ricardo, antes de llegar ahí, o sea, es necesario porque dijiste sobre el tema de, yo creo que todo esto está interconectado, pues, el que dijiste no, porque desde Occidente se critica que Corea del Norte sea totalitario. Ya va, vamos a hablar los puntos claros. Lo que es totalitario es el sistema hegemónico capitalista que existe Totalmente. en el mundo, que está custodiado por el imperialismo estadounidense, basado militarmente en la OTAN. Y es un sistema de Vale, pensamiento hegemónico, o sea, quiere imponerse por encima del resto. es una hegemonía totalmente homogenizante. Es decir, todos comemos lo mismo, todos vestimos lo De mismo. paso que no es comida lo que comemos desde Occidente, ¿no? Pero eso es un tema, eso lo hablaremos con nuestra amiga Clara Sánchez pronto. ¿Y cómo se conecta esto con el tema de Bolivia? Lo que ya veníamos hablando. Obviamente es un modelo civilizatorio completamente diferente a lo que plantea el mundo occidental. ¿De acuerdo? Ahora bien, volviendo al punto político de la coyuntura, pienso, Ricardo, que realmente, obviamente, nosotros ahorita como tal tenemos que ser muy solidarios con la hermana República de Bolivia. Bolivia siempre ha estado muy cerca de nosotros en la revolución bolivariana. Las fragmentaciones que han podido surgir en estos momentos, como tú muy bien dices, tienen cierta perspectiva de recuperación. Obviamente la izquierda no está derrotada, está fragmentada. ¿Ves? Entonces eso de alguna manera puede volver a integrarse, pero tienen que haber ciertos procesos que realmente lo que veníamos hablando, refresquen el movimiento al socialismo, que es la organización que de alguna manera engloba a todo el proceso allá en Bolivia, pero que obviamente ya sabemos que hay otras organizaciones, otros movimientos sociales que también integran todo lo que ha sido el Sí, hay país. diversas corrientes y Sí, que entre todas esas corrientes sigo insistiendo que Evo sale, digamos, como el principal líder y creo que sí, que en el caso, o por lo menos una opinión que tengo es que todos deben encontrarse, o sea, tú no puedes pensar en este momento en Bolivia y en este caso hacerle resistencia a la derecha si no estás articulado con Evo Morales. No estoy diciendo que no haya cometido errores, no estoy diciendo que él no haya, digamos, incurrido en cuestiones que den este resultado, porque obviamente tiene responsabilidad, pero hay que reconocer su liderazgo. Es indudable el liderazgo de Evo. Ahora, para culminar, José Luis, este refrescamiento que tú dices, ¿en qué consistiría este refrescamiento, esta reestructuración, esta manera de abordar esta nueva realidad donde le toca a los factores del progresismo convertirse en la oposición? sí, bueno, de alguna manera u otra, antes de llegar ahí, y aunque sé que ya estamos terminando, parte de ese refrescamiento tiene que ser, como tú muy bien dijiste, o estábamos hablando hace rato, de ver los otros modelos que sí han funcionado y cómo de alguna manera u otra los conceptos meramente idealistas o inmediatistas, muchas veces ingenuos de lo que puede pasar con ciertas propuestas, deben de estar de alguna manera en armonía con una visión mucho más pragmática.
¿de acuerdo? Como lo que es el ejemplo de China actualmente. O sea, mantiene una ideología de izquierda, obviamente, pero pragmáticamente a nivel económico, obviamente ha sabido jugar eso Hacia afuera. hacia afuera. Ojo, con el caso de Bolivia, obviamente, el tema de los recursos naturales, el gas, es decir, toda esa configuración rentista que hubo sobre la renta del gas, lo que proporcionó el gas en divisas, eso debe transformarse para que haya un modelo diferente de producción y lograr lo que realmente el pueblo necesita. Ahora, como oposición, obviamente el pueblo boliviano lo primero que tiene que buscar es la unidad ante todo, porque ya sabiendo que lo que viene es la, el, el- el- el enlace de ese gobierno con los factores occidentales, ahora viene un proceso de resistencia, pero siempre acordándonos de lo que dijo Chávez. Cuando pasó lo de Bolivia, obviamente me acordé de lo que dijo Chávez: unidad, lucha, batalla y victoria. O sea, ahí creo que se resume en gran medida lo que le toca al pueblo boliviano. Ciertamente. Bueno, damos culminación a América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la coordinación general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, despide a nuestro invitado, José Luis Alcalá Ojeda, quien compartió con nosotros un análisis profundo sobre la realidad en Bolivia actual. Hasta la próxima. Gracias. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.